Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En el marco de las charlas que venimos haciendo, hoy tenemos el gusto de charlar con Paula Klachko, socióloga, doctora en historia, investigadora, autora del libro Desde arriba y desde abajo. Eh, Después me vas a recordar el compañero con el que hiciste el libro porque se me fue en el último minuto. Y bueno, autora de innumerables artículos y coordinadora de la red de artistas, intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad en el capítulo argentino. Así que, Paula, muchas gracias por atendernos hoy. Bueno, gracias a vos, Héctor, por la invitación a estas interesantes entrevistas que yo sigo y escucho y sirven mucho para tener elementos para analizar la realidad tan compleja que vivimos. Es un poco la idea de este espacio, es charlar con referentes, con intelectuales, con gente que esté pensando lo que está pasando en el mundo. En algunos aspectos eh, yo puedo coincidir con algunos, en otros no. Seguramente muchas de las entrevistas, hay entrevistados que dicen cosas que son contradictorias entre las que dijeron otros. Pero bueno, de todo eso sirve, creo, para la reflexión y para ir aportando. Y en ese sentido, quería empezar con un disparador de algo que charlamos previamente, Paula, antes de empezar la entrevista, y que es justamente una visión que por ahí tengo yo respecto de un avance de las ultraderechas y un retroceso de el campo popular. Y vos me decías que tal vez no lo veías de esa manera, no lo veías como un retroceso del campo popular. Quiero empezar con eso como disparador. ¿Cómo ves la coyuntura de la región actual entre estas dos tensiones que yo planteaba? Bueno, creo que antes que nada te aclaro el nombre del compañero que me Ah, sí, por preguntaba si favor. está tu Arconada, ese Sí, libro que sacamos analizando la primera fase del ciclo progresista en nuestra América. Y ahora también, ya que mencionaste ese, menciono el otro que también salió publicado muy recientemente con Atilio Borón, lo escribimos, que es sobre claro. esta segunda fase del ciclo progresista que viene a cuento de lo que me estás consultando, porque en ese libro trabajamos diversos indicadores y análisis sobre, digamos, trabajando la hipótesis de que se estaría eh, reiniciando, relanzando un segundo momento del ciclo progresista. Pero claro, mirado desde Argentina, en este momento donde una opción de ultraderecha con tintes fascistoides gana las elecciones y está tratando de aplicar el programa enterito de la clase dominante lacaya que tenemos, subordinada al capital transnacional, es difícil, por ahí, si lo miramos desde un cierto argentinocentrismo, Sí. en tener una mirada por ahí alentadora en relación a la lucha de los pueblos y al progreso en un sentido gramsciano, no en sentido viejo positivista de orden y progreso, sino progreso en el sentido de mejorar objetivamente la calidad de vida en todos los sentidos de los pueblos. Pero si lo miramos, si alejamos el foco y lo miramos desde la América Latina toda, sí, por ejemplo, si lo miramos desde nos ponemos en el cuerpo de una colombiana o de un colombiano. Bueno, ahí tenemos una mirada muy diferente, ¿no? En donde gobierna después de décadas y décadas, y algunos dicen la primera vez en la historia de Colombia, de guerra civil, de Estado terrorista, de genocidios sistemáticos, la primera vez, ahora está por cumplir en junio 2 años el gobierno de Petro, que, eh, que están gobernando el pueblo presente a través del pacto histórico, con desafíos proporcionales a lo que acabamos de decir, ¿no? A estos desafíos históricos tremendos, en donde incluso están en juego cuestiones mucho más elementales
que los que podrían estar en juego aquí o en otros sitios, ¿no? Está en juego la vida y la muerte, incluso derecho en cuestiones incluso más elementales que las económicas, que tienen que ver directamente con el bienestar de la gente. Bueno, entonces, si lo miramos desde Honduras, lo mismo. Si lo miramos desde Honduras, hay un gobierno también que después de 12 años de golpe de Estado continuado, vuelve a gobernar los mismos, las mismas, de la mano de la compañera Xiomara Castro, la misma fuerza política que fue desalojada mediante un golpe de Estado en 2009. Bueno, y así podemos detenernos a analizar país por país, pero no hace falta porque vamos a analizar en su conjunto, también desde México, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces una América Latina en donde nuevamente muchos, la mayoría de los gobiernos, pero de la mano de las luchas populares, de protagonismo popular, no una cuestión, no una lectura institucionalista, superestructural, sino que de la mano, o gracias a la lucha de los pueblos posibilitaron cambian la correlación de fuerza institucional y la generación o la articulación de alianzas que disputaron a través de elecciones y llegaron a gobiernos, claro, con un montón de debilidades, con nuevos desafíos, con otros desafíos diferentes a los de esa primera fase, pero que están gobernando, ojo, la mayoría de la región nuestroamericana. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la Argentina es un palo muy, muy fuerte en la Sí. rueda de esta nueva fase del ciclo progresista por el tamaño, por la importancia que tiene como país, ¿no? En ese sentido, y justamente por las dudas que a mí se me planteaban, digamos, eh, no sé si vamos a llegar a una conclusión juntos o no, pero pensaba, Argentina vos decías, ¿no? Tal vez el caso más extremo, ¿no? Donde llega esta ultraderecha de lo más reaccionaria y con el discurso eh, difícil de calificar digamos, de Milei, ¿no? Que es retrógrado como mínimo, ¿no? En muchos aspectos y que apunta al individualismo extremo. Un triunfo cultural de ese sector, ¿no? Que triunfa en alianza con el macrismo, ¿no? Que también es parte de lo mismo, pero trata de no representar exactamente lo mismo. Porque recordemos que Milei sacó 30% en las PASO y 30% en la primera vuelta, digamos, el caudal electoral no aumentó. Después el 54% está compuesto por los 24 puntos de Patricia Bullrich. Pero tuvimos un gobierno que defraudó, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? No cumplió con las expectativas del campo popular y un sector se fue, de ese voto se fue hacia Milei. El gobierno de Chile está dejando mucho que desear, digamos, y está también allanando el camino hacia hacia la llegada de esa derecha que se está potenciando cada vez más. En Perú tenemos un golpe de Estado que se consolidó. Ya parece, eso diríamos, es irreversible, por lo menos, el regreso de Castillo y del mandato popular al gobierno, por lo menos en esta etapa. Digamos, podría volver en una etapa futura, pero en esta etapa. Lula llegó con una alianza que no es la de la primera etapa. Eh, Evo Morales y Arce están enfrentados. Eh, Venezuela está sediada. En Uruguay la derecha está consolidada y lo mismo que en Paraguay, distintas derechas, pero la derecha en fin. Y Colombia también está denunciando el presidente Gustavo Petro un intento de golpe de Estado desde el Poder Judicial, ¿no? Lo mismo que ha pasado tanto en Honduras como en Guatemala, ¿no? Ese poder retrógrado avanzando. ¿No ves en eso sí una debilidad, un retroceso del campo popular? A ver, me parece que vos estás mencionando, bueno, yo mencionaba al principio el ejemplo de países con gobiernos progresistas o nacional populares o de izquierda. Vos estás mencionando, por supuesto, la otra cara de la moneda, que también es sumamente
tremenda, ¿no? Incluso todo el eje, digamos, Argentina se suma ahora más el eje Pacífico, porque a Gabriel Boric con un gobierno tan ambiguo, bueno, la verdad que cuesta, no es lo mismo, por supuesto que no hubiera sido mucho más trágico y mucho más durísimo para los chilenos y las chilenas y para toda América Latina si hubiera ganado la opción fascistoide de Cast, que era el pinochetismo puro y duro, por supuesto, pero bueno, igual es un gobierno muy ambiguo y paradójico, semejante a lo que fue el de Alberto Fernández acá. Pero además de Chile tenemos el eje de Ecuador, de Perú, con gobiernos francamente también de derecha, claro, y Colombia en este momento con tantas dificultades. Pero, a ver, sí, me parece que están las debilidades de un ciclo, de una fase, de una nueva fase de un ciclo progresista, que está todo, digamos, no me parece que no se puede tener ni una mirada ingenuamente optimista, ni tampoco ingenuamente pesimista, ¿no? La moneda está en el aire, lo que decimos, y justamente en ese libro con Atilio, es que hay condiciones para que los pueblos y sus gobiernos puedan y la integración nuestroamericana pueda tomar un rumbo para poder consolidarse. Que hay condiciones necesarias pero no suficientes, de ninguna manera. El triunfo de Brasil con Lula, con todas las debilidades del caso, la debilidad parlamentaria en primera instancia, es muy delicado. Ahora, está en Lula, está en el pueblo brasilero, eso no podemos determinar ni para un lado ni para el otro, cómo va a desarrollarse ese proceso, pero hay condiciones, claro, depende del pueblo en las calles, depende de la voluntad del gobierno, depende un montón de cómo vayan dándose cada desafíos puntuales, que bueno, también tomando Gramsci, los movimientos coyunturales hay que verlos para entender los movimientos estructurales, pero la realidad se expresa a través de movimientos coyunturales que muchas veces confluyen con esos movimientos orgánicos y pueden, bueno, dar vuelta a la tortilla en determinados momentos. Veremos cómo se desarrollan. Pero sí, creo que volviendo a ver un mapa de toda nuestra América, sí hay condiciones. El hecho de que el gigante Brasil ahora tenga un gobierno popular, aún con todas sus limitaciones, y el eje con Colombia y con Venezuela por el lado del Atlántico, para completar el mapa que vos venías diciendo, ¿no? Todavía, aún mencionando en cuestiones territoriales, es mucho mayor el territorio gobernado por opciones progresistas que el otro. Claro que la Argentina, decía, es un palo muy fuerte en la rueda para que se pueda consolidar este ciclo progresista y los ámbitos de integración regional. Porque ya sabemos, Milei patea absolutamente para el otro lado, exageradamente para el otro lado, y va a poner todos los palos que pueda para obstaculizar la CELAC, este posible relanzamiento de la UNASUR, cualquier proyecto cualquiera, ¿no? Que tenga que ver con cualquier causa popular y con integración regional. Pero bueno, está México que fue un actor fundamental que en la primera fase estuvo totalmente ausente. Y Colombia, ¿no? Que también son dos pesos pesados. México es la segunda economía de América Latina, también tiene unos desafíos enormes, pero todo indica que Claudia va a ganar las elecciones este año. Este año es un año clave porque hay muchísimas elecciones. Vos mencionabas a Uruguay. Uruguay también hay posibilidades de que el Frente Amplio gane las elecciones. Veremos qué pasa. En octubre son las elecciones en Uruguay. Bueno, en Honduras, en Guatemala acaba de asumir reciencito Arévalo, Bernardo Arévalo, que también la tiene dificilísima, y son gobiernos, yo también hace unos meses estuve en Honduras, tienen unos desafíos del tamaño enormes, porque prácticamente antes de poder plantear cualquier reforma tendiente a favorecer los intereses populares, tienen que dedicarse a destrabar, a desanudar y desarmar las camisas de fuerza tremendas que tienen desde hace décadas instaladísimas en el Estado, en sus constituciones, en el aparato de justicia, en los poderes, en los medios. Entonces, primero, para poder dar algún paso, para mantenerse dentro de los márgenes democráticos, tienen que dedicarse a desarmar, a desandar esa maquinaria infernal para poder, recién es el caso, por ejemplo, de Honduras, de Xiomara Castro, que se tuvo que tomar estos 2 primeros años para poder, recién hace unos meses, pudo sacar al fiscal que era el que garantizaba la impunidad
del gobierno de la dictadura saliente. Juanjo, recordemos que está preso en Estados Unidos por narcotraficante, el presidente que salió de Honduras. Lo mismo va a pasar ahora con Bernardo Arévalo. Y bueno, digo, todo cuesta mucho, en ese sentido sí, pero bueno, por eso digo, dependerá de la voluntad popular, de la organización, de la voluntad de esos gobiernos en apoyarse en sus pueblos y seguir adelante. En Petro lo vemos la voluntad de hacer un gobierno con el pueblo en la calle, la tiene dificilísima Colombia, ya sabemos la importancia estratégica que tiene, ¿no? Es la gran base militar de Estados Unidos en América Latina, y mucho más que militar, ¿no? Porque tiene también el aparato de justicia, el aparato la mediática infernal, todo el servicio no solamente de atacar y controlar al pueblo colombiano sistemáticamente, sino a Venezuela y a todos los pueblos que están en lucha en el continente. Entonces, sí, Héctor, los desafíos son inmensos, pero yo no veo que haya un repliegue del campo popular y un retroceso del campo popular. No, veo al contrario. Si lo comparamos con 2017, 2018, porque digo, no, ya sé que vos también, y en general en las ciencias sociales, no vamos a comparar con lo que queremos, con lo ideal, comparamos con lo que, de dónde venimos, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el momento político inmediatamente anterior, de retroceso del ciclo progresista fuerte, ¿no? Entre 2015, 2016 hasta 2018, 2019, tomemos el año 2017, 2018, realmente ahora hay otro escenario, sacando a Argentina, muchísimo más favorable a los pueblos, ¿verdad? Bueno, entonces me parece que está echada la moneda al aire y vamos a ver qué sucede. Y cierro con esto, esta reflexión, Héctor, que también ese primer momento del ciclo progresista, que fue tan impactante, y cuando más tiempo pasa todavía más, podemos verlo con más distancia, con más subjetividad y ver lo importante que fue históricamente. También en esos primeros años hubo sinnúmeros de conflictos, golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, a Chávez, ¿no? El golpe de 2002 fue terrible, al año siguiente el paro petrolero fue tremendo, y bueno, con la voluntad popular pudo destrabarse. También, también, viste, la historia está hecha de las voluntades populares y también de pequeñas cuestiones del soldadito que le salvó la vida a Chávez porque Chávez puso la cartita en el cesto de basura. Bueno, también está hecha de esas cuestiones la historia, y veremos ahora qué sucede en ese sentido. Pero bueno, también recordemos las dificultades que tuvimos en esa primera fase, que fueron enormes y que nos costó muchos años. Si ponemos el inicio de esa fase en 1999 con la asunción de Hugo Chávez, la UNASUR recién se formó en 2008, ¿verdad? 9 años después. Entonces también llevó tiempo, también hubo ataques. Venezuela, lo de ahora hay una violencia enorme otra vez, pero no nos sorprende porque nunca dejó de estar asediada. Y bueno, lo que sí apostamos es a la fortaleza del chavismo para enfrentar este nuevo momento de asedio. Sí, reforzando un poco o también planteando un poco la duda sobre esto, ¿no? Siguiendo en ese sentido, me acordaba de una frase que dijo García Linera hace un año, más o menos, un año y medio aquí en Argentina. Supongo que la ha dicho en otro lado, yo la escuché decirla aquí. Que en esta segunda ola de gobiernos progresistas habíamos cambiado líderes revolucionarios por líderes administrativos. Líderes que venían no a profundizar en los procesos que se habían logrado. Se estaba refiriendo, creo, específicamente, ¿no?, a Argentina, Bolivia, con los gobiernos tanto de Alberto como de Arce. No venían a profundizar en ese camino, sino que venían a administrar lo que se había logrado transformar en la primera etapa de los gobiernos progresistas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que en Argentina, por ejemplo, que nos es tan difícil explicarnos a todos, ¿no? De que si bien obviamente el gobierno de Alberto Fernández tiene una gran responsabilidad en esto, ¿qué pasó que se llegó a esta opción, ¿no? A esta opción tan retrógrada que representa Javier Milei? Bueno, respecto de los liderazgos,
sí, digamos, no podemos pretender que la historia ni sea lineal, ni se repita, eso no va a suceder, ni los líderes son eternos, son seres humanos que logran encarnar, son cuadros políticos enormes, dotados de una gran capacidad individual y de carisma, pero que se convierten en tales liderazgos porque logran sintetizar la experiencia de la lucha de clases de su tiempo, ¿no? Pero Chávez, bueno, Fidel Castro, son personajes imposibles de reemplazar. Tendrán Te que, interrumpo sí. un segundo, Paula, porque me surge una pregunta que no quiero dejar para después. Uh -huh. En las sociedades de Argentina, Brasil, Bolivia, eh, ¿vos no ves más fuerza en aquella primera etapa de los procesos populares de una ola antineoliberal en lo cultural, digamos, en el sentir popular, que ahora no hubo en aquel momento una sensación más de que sí, de que el pueblo en general había aceptado que el neoliberalismo no era el propio proceso de Chávez, ¿no? Recordemos que tanto Chávez viene de aquel Caracazo, digamos, de aquellos estallidos sociales en contra de los procesos populares, digamos. No es que él surgió ahí, no, pero eso lo marcó, ¿no? El Caracazo, después de ahí vino el 4F, etcétera, etcétera. Y en Argentina el 2001, ese estallido social y todo lo que había pasado en Brasil con Córdoba de Mel, todos los 90 en Brasil también. Y había como un movimiento más fuerte antineoliberal, por lo menos desde lo discursivo. Y ahora Uh pareciera -huh. no estar con tanta fuerza como en aquel momento. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en la Argentina venimos de ser gobernados de una opción supuestamente antineoliberal. Entonces, el sentimiento de la construcción política de las subjetividades y que se expresó o cristalizó en el momento electoral eh, era difícil porque que eso pudiera tener fuerza, porque los que o las que votamos a la Unión por la Patria, sí teníamos una visión antineoliberal, pero, pero tampoco podíamos hacer eje en eso cuando tuvimos un gobierno del cual el candidato era ministro de un gobierno que trataba de poner límites, pero aplicaba al fin el programa del FMI, atado por el FMI, entonces tampoco podíamos acicatear y estimular Pero el hecho un mismo espíritu de que antineoliberal pidiendo que voten una opción. el hecho mismo de que en 2019 Alberto Fernández haya sido el candidato, ¿no representa un retroceso de que no haya podido ser la propia Cristina la candidata? En 2015, decís. No, Perdón, en en 2019, 2019, sí. 2019. Estaba pensando en más. Sí, sí, en 2019, no, estaba pensando en más, Alberto, toda la secuencia de Sí, Scioli, sí. toda la Digamos, a ver, secuencia de candidatos similares. los últimos tres candidatos no representan la corriente más revolucionaria dentro del campo popular argentino con posibilidad de llegar al poder, ¿no? Porque después hay otros movimientos, pero que no tienen posibilidad de llegar al poder. Dentro del espacio nacional popular, digamos, los últimos tres candidatos, Scioli, Alberto, Massa, no representan el espacio más revolucionario se adhirió a esas candidaturas, pero no se sentía totalmente representado por ellos. Bueno, pero a ver, creo que en 2019 sí se estaba gestando un espíritu en las masas antineoliberal, porque sobre todo con el gradualismo de Macri, que realmente fue un gradualismo, porque se quedaron con las ganas de aplicar reformas estructurales que no pudieron, ¿no? Nos apretaron, nos ajustaron, nos precarizaron la vida de facto, pero no de manera estructural o por ley, ¿no? Se quedaron con las ganas de eso, porque cuando trataron de avanzar a partir de 2017 con esas contrarreformas estructurales de las pensiones laborales, el pueblo estuvo muy contundente en la calle y se opuso a eso.
Entonces, digo, sí, me parece que ahí sí se gestó como un espíritu de lucha popular antineoliberal, se dio la unidad en la calle de todas las centrales de trabajadores, pero bueno, fue un proceso también muy rápido, por suerte en ese momento, porque se logró articular una opción política que ahí, bueno, está toda la discusión, si el candidato, sí, mirado desde ahora, es fácil decir que fue un candidato, que no fue un buen candidato. Se pudo ganar las elecciones, se pudo hacer perder a Macri, que fue lo importante en ese momento, porque si no hubiera sido todo mucho peor, más allá de la desilusión y las grandes trabas del gobierno de Alberto Fernández, que realmente nos llevó, porque fue tu pregunta anterior, nos llevó al desastre que hoy tenemos, así y todo fue mucho mejor a lo que hubiera sido un gobierno de Macri, ¿no? Pandemia mediante, hubiéramos estado todos muertos, no sé, para empezar. Sí. Pero es la realidad, por eso decía también depende con qué ojos una mira, porque también si lo mirás desde Ecuador, desde Haití, desde Colombia, donde hubo, incluso desde Perú, donde hubo sendas manifestaciones, luchas populares con elementos insurreccionales muy fuertes, incluso en Chile, ¿no? No nos olvidemos de Chile. En octubre de 2019, en esos países gobernados por la derecha de hace décadas, salvo Ecuador, los demás no tuvieron ni siquiera la primera fase del ciclo progresista, ahí sí, claramente las luchas, esas insurrecciones populares y espontáneas que se dieron tremendas, durísimas, con represiones inmensas, que duraron meses incluso, fueron claramente antineoliberales, Héctor, claramente antineoliberales. En Ecuador las dos veces, las dos insurrecciones espontáneas, que la primera fue espontánea, la segunda no. Digo insurrecciones, después si querés explico por qué, no tiene que ver con la insurrección armada, planificada, de la toma del poder, del asalto al Palacio de Gobierno, no estoy hablando de eso, pero digo, son luchas populares con elementos insurreccionales. En el caso de Ecuador, en el 2019 una y en el 2022 la otra, fueron contra paquetazos del FMI. En Chile también, el llamado Chile despertó, también fue contra las medidas neoliberales de Piñera, que en paz no descanse ese señor. Y en Colombia también, claramente hubo un paro nacional enorme y después otro paro nacional gigantesco en abril de 2021, también fuertísimo, y fueron contra las medidas neoliberales, contra el Estado terrorista, bueno. Entonces, también, en el caso de los países que sí veníamos con experiencias de gobiernos, se supone que nacionales y populares, bueno, ese sentimiento antineoliberal decayó porque no era muy confuso también, muy ambiguo. El último tramo, por ejemplo, del gobierno del Partido de los Trabajadores y de las Trabajadoras en Brasil, de Dilma Rousseff, fue muy confuso. Ya sabemos, tenía de ministro de Economía Joaquín Levy, un neoliberal. Entonces, bueno, después vino la derecha mucho peor, las reformas estructurales que sí metió Temer, ese gobierno de transición nefasto, y el de gobierno de Bolsonaro, que en realidad fue un golpe de Estado continuado, porque esas elecciones no se hicieron bajo condiciones democráticas tampoco. Entonces, bueno, y después sí, hay que ver cómo se reconstruye, pero sí, me parece que el neoliberalismo sí está en crisis en general, no tiene la fuerza que tuvo en los 90 y está en crisis en general y eso impactó, pero también impactó en las derechas, ¿no? Recordemos esto que decimos todo el tiempo, que estas políticas de chupamedismo del actual gobierno de Milei a los gurúes neoliberales y sus escuelas y admiradas y todo, recontra neoliberales del anarcocapitalismo, dejar todo libre de mercado, están en retroceso, porque ni Trump, que también es su admirado, tiene un proyecto económico del estilo. Pero eso igual siempre fue así, ¿no? Desde la época del librecambismo, cuando Inglaterra era potencia, en segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando también pregonaban el librecambismo, los países centrales industrializados eran absolutamente proteccionistas. Claro, el librecambismo era para las periferias que teníamos que todo el tiempo facilitarles el saqueo y abastecerlos de las materias primas baratas y ser también mercado de sus mercancías industrializadas. Pero en realidad para los países centrales el proteccionismo aplica para todas las épocas y lo contrario para las nuestras. Así que en realidad no es muy contradictorio lo de mi ley. No sé si se entiende lo que estoy Sí, planteando. sí, sí. Pero bueno,
queda esto que vos me decías, ¿por qué en Argentina? Esta pregunta que nos hacemos todas y todos, ¿por qué surge este monstruo que viene a querer deshacer a la Argentina como proyecto nacional, incluso las visiones más conservadoras de lo que puede ser un país, con su soberanía, con elementales cuestiones de las democracias más formales, ¿no? Viene como a llevarse todo por encima. Y bueno, eso sí, lamentablemente hay muchos factores, vos los venís analizando en un montón de tus programas, el tema de la comunicación, que es tu tema, que vos lo conocés mucho mejor, es central, es estratégico, la guerra cognitiva, ¿no? En una parte de la juventud, bueno, lo que vos mencionabas como batalla cultural, la venimos perdiendo, pero sobre la base de condiciones materiales, porque esa guerra cognitiva, comunicacional, cultural, no podría estar perdiéndose si no fuera que hay una base material real que el gobierno de supuestamente peronista, nacional y popular de Alberto Fernández no mejoró objetivamente la vida de las mayorías, sino que las empeoró. Claro, no con la velocidad que las hubiera empeorado el gobierno de Macri, como dijimos antes, pero las empeoró y no las mejoró. No fue atrás con derechos, que es lo que van a hacer ahora, quieren ir atrás con un montón de derechos, digo, eso hay que reconocerlo, ¿no? Obvio, no nos afectó derechos conquistados así concretamente, derechos humanos, derechos sociales, derechos sexuales, pero no mejoró, sino que empeoró la vida concreta. Entonces, sobre esa realidad material es que se construye y nos dan, y bueno, y nos derrotan en la batalla cultural, en las guerras cognitivas. Sé que va por ahí, bueno, tenemos todo este desafío, que es tan desastroso lo que hacen estos tipos, estos saqueadores, que bueno, rápidamente también las condiciones materiales nos van a, lamentablemente, porque nadie quiere eso, ni yo ni nadie, pero lamentablemente se generan condiciones materiales para poder dar la batalla cultural y la guerra cognitiva, tal vez más a favor nuestro, si es que somos inteligentes y podemos utilizar ahora las escasas herramientas que tenemos con lo que tenemos, porque antes teníamos el manejo del aparato del Estado y no se hizo. Bueno, ahora desde abajo hay que ingeniárselas con toda la creatividad posible para dar esa batalla. Paula, nos quedamos sin tiempo, así que te agradezco toda tu reflexión, te agradezco todo tu compromiso, que lo conozco y sé que es constante con la lucha de los pueblos de América Latina y del mundo. Una aclaración mínima para reforzar lo que vos dijiste de Piñera, ¿no? Piñera, además de ser un referente del neoliberalismo en Chile, aplicó una represión brutal a aquel levantamiento de 2019 con decenas de muertos, con centenares, más de 400 personas que perdieron la vista porque le disparaban con balas de gomas a los ojos, cuando Piñera además anunció que estaba en guerra, ¿no?, contra su propio pueblo. Eh, Miles de detenidos, muchas de las chicas que fueron detenidas fueron violadas, abusadas, hubo centenares de personas torturadas, y él representó todo eso, ¿no? Ahora parece que la muerte borra o se intenta tapar con la muerte todo lo que él hizo, que fue terrible, pero que gran parte de lo que estamos en América Latina no olvidamos, ¿no? Así Así es. que solo para reforzar lo que vos habías dicho. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu compromiso y te voy a volver a invitar para que sigamos charlando. Quedaron muchas cosas en el tintero, quedaron muchas cosas para seguir debatiendo y es un año, como vos dijiste, muy intenso, de elecciones en Venezuela que van a ser claves, y así que, bueno, muchas cosas para charlar. Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Un beso grande y bueno, en seguir en la lucha.